Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 27 de junio al 3 de julio y tiene por título: pongámonos metas espirituales que podamos alcanzar. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Qué metas espirituales podemos ponernos? Por ejemplo, podemos desarrollar cualidades cristianas, adquirir nuevas habilidades, buscar maneras de hacer cosas por otros. Veamos la pregunta número 2. ¿Por qué deberíamos ponernos metas espirituales y esforzarnos por alcanzarlas? Principalmente porque queremos agradar a nuestro cariñoso Padre. Él se alegra de que usemos al máximo nuestros talentos y habilidades para servirle. Además, queremos seguir progresando como cristianos para poder ayudar más a los hermanos. Veamos la pregunta número 3. ¿Qué consejos le dio Pablo a Timoteo? Le ayudó a desarrollar cualidades cristianas, como el amor, la fe y la castidad, y por otro, a mejorar sus habilidades a leer en público, aconsejar y enseñar. Vamos a pasar al primer subtítulo: desarrollemos cualidades cristianas. Veamos la pregunta número 4. Según Filipenses 2, 19 al 22, ¿por qué usó tanto Jehová a Timoteo? Por la descripción que hizo Pablo de Timoteo, vemos que era humilde, leal, trabajador y confiable. Trataba a los hermanos con cariño y se preocupaba sinceramente por ellos. Por eso, Pablo lo quería mucho y no dudó en confiarle asignaciones difíciles. Veamos la pregunta número 5, parte A. ¿Cómo podemos saber en qué aspectos de nuestra personalidad debemos mejorar? Oremos a Jehová para que nos ayude a saber en qué aspectos de nuestra personalidad debemos mejorar. Seleccionemos uno en particular y centrémonos en él. Veamos la pregunta número 5, parte B. ¿Qué hace la hermana joven de la imagen para mostrar más empatía? La hermana leyó un texto bíblico y después reflexionó siendo muy empática. De esa manera demostró mucho interés en la plática y sobre todo la trata con amor. Veamos la pregunta número 6. ¿Cómo podemos alcanzar la meta de desarrollar una cualidad? Empecemos buscando información sobre la cualidad en la que queremos trabajar. Por ejemplo, supongamos que nos damos cuenta de que debemos perdonar más. Sería útil leer sobre personajes bíblicos que perdonaron a otros con generosidad y sobre quienes no lo hicieron, y meditar en su ejemplo. Si nos resulta difícil perdonar a alguien, hagamos una lista con todas las cualidades buenas que vemos en esa persona y preguntémonos, ¿cómo la ve a Jesús? ¿La perdonaría? Un proyecto de estudio como este puede ayudarnos a cambiar nuestra forma de pensar. Vamos a pasar al segundo subtítulo:
enseña a sus hijos con lo que hace. Veamos la pregunta número 7. ¿De qué maneras usa Jehová hoy día a los que son hábiles en su trabajo? Otra meta que podemos ponernos es adquirir una nueva habilidad. Pensemos, por ejemplo, en todos los hermanos que colaboran en la construcción de sucursales, salones de asambleas y salones del reino. Muchos de ellos aprendieron lo que saben porque trabajaron con otros que tenían más experiencia. Veamos la pregunta número 8. ¿Qué nos ayudará a decidir en qué habilidad queremos centrarnos? Pongámonos una meta específica. Hablemos con los ancianos de la congregación y quizá con el superintendente de circuito para que nos ofrezcan sugerencias. Por ejemplo, si nos animan a mejorar en la oratoria o en la enseñanza, podríamos preguntarles en qué aspectos específicos creen que deberíamos trabajar. Veamos la pregunta número 9. ¿Cómo podemos alcanzar la meta de adquirir una habilidad? Podemos estudiar en profundidad el folleto Seamos mejores lectores y maestros. Y antes de presentar una asignación en la reunión de entre semana, podríamos pedirle a otro hermano con más experiencia que nos escuche y nos diga en qué mejorar. Si preparamos con tiempo las asignaciones, seremos mejores maestros y los demás verán que somos trabajadores y confiables. Veamos la pregunta número 10. De un ejemplo de lo que podemos hacer para desarrollar una habilidad. Veamos el caso de un hermano llamado Gary, al que le costaba mucho trabajo leer. Él recuerda que sentía mucha vergüenza cuando tenía que leer en las reuniones, pero no se rindió. Siguió esforzándose por mejorar gracias a la ayuda de otros hermanos y de las publicaciones. Ahora él presenta discursos en las reuniones. Veamos la pregunta número 11. Como en el caso de Timoteo, ¿qué nos ayudará a estar preparados para recibir más responsabilidades? Al igual que Timoteo, si nos hacemos más hábiles, estaremos preparados para recibir más responsabilidades. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Busquemos maneras de hacer cosas por otros. Veamos la pregunta número 12. ¿Cómo lo han ayudado otros a usted? Al pasar por un momento difícil en nuestra vida, qué agradecidos nos sentimos que un anciano saque tiempo para escucharnos y consolarnos. Y si necesitamos ayuda con un curso bíblico, qué bueno es contar con el apoyo de un precursor. Veamos la pregunta número 13. Cuando nos pongamos una meta, ¿qué debemos tener en cuenta? Tenemos que escoger una meta clara y específica. Podríamos apuntarla e incluso escribir qué vamos a hacer para conseguirla. Veamos la pregunta número 14. ¿Por qué tenemos que ser flexibles cuando nos pongamos metas? Porque no podemos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Veamos la pregunta número 15. Explique con un ejemplo qué puede pasar con nuestras metas si cambian las circunstancias. Podemos aprender del ejemplo de Pablo y de lo que le pasó en Tesalónica. Quizá nos hayamos puesto una meta en nuestro servicio a Jehová, pero de repente cambian las circunstancias y ya no nos es posible alcanzarlo.
Veamos la pregunta número 16. ¿Qué lección nos enseña Gálatas 6:4? La lección que aprendemos es que no podemos controlar todo lo que pasa en nuestra vida. Veamos la pregunta número 17. ¿Qué podemos hacer si queremos recibir más responsabilidades? Si llevamos una vida sencilla y evitamos las deudas innecesarias, podremos hacernos disponibles para recibir más responsabilidades. Veamos la pregunta número 18. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Beverly? Nos enseña que su esfuerzo motivó a otros a hacer más en el ministerio. Está claro que Jehová valora mucho todo lo que hacen los hermanos mayores. Veamos la pregunta número 19. ¿Cuáles son algunas metas espirituales que podemos ponernos? Desarrollemos cualidades que agraden a Jehová, adquiramos habilidades para que Dios y su organización puedan usarnos más. Busquemos maneras de hacer más cosas por nuestros hermanos. Ahora responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿qué puede hacer para ponerse estas metas y alcanzarlas? La primera pregunta es: desarrollar una cualidad cristiana. Pongámonos una meta específica. Oremos a Jehová para que nos ayude a saber en qué aspectos de nuestra personalidad debemos mejorar. Seleccionemos uno en particular y centrémonos en él. Esforcémonos por alcanzar nuestra meta. Por ejemplo, supongamos que nos damos cuenta de que debemos perdonar más. Sería útil leer sobre personajes bíblicos que perdonaron a otros con generosidad y sobre quienes no lo hicieron, y meditar en su ejemplo. La segunda pregunta es: adquirir una nueva habilidad. Hablemos con los ancianos de la congregación y quizá con el superintendente de circuito para que nos ofrezcan sugerencias. Supongamos que queremos ser mejores maestros. Podemos estudiar en profundidad el folleto Seamos mejores lectores y maestros. Y antes de presentar una asignación en la reunión de entre semana, podríamos pedirle a otro hermano con más experiencia que nos escuche y nos diga en qué mejorar. La tercera pregunta es: hacer más por los hermanos. No nos pongamos metas que sean demasiado generales. Por ejemplo, quizá pensemos: me gustaría hacer más en la congregación. También debemos ser flexibles a la hora de ponernos metas, porque no podemos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Así que es importante recordar que lo que nos hace valiosos para Jehová no son las asignaciones que hayamos recibido. Tampoco sirve de nada que nos fijemos en las asignaciones que algunos tienen y nosotros no. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y los bendiga.